Visconti debutó en 1969 en el diario La República como reportero encargado de cubrir sucesos. En 1970 trabajó para La Verdad, donde por solicitud del jefe de redacción, Rafael Fuentes Plaza, se inició en la Fuente Deportiva. Entre los periódicos y cargos por donde figuró, destacaban El Nacional como reportero y El Universal como jefe de la sección de deportes. También fue director del diario La Religión y de la revista Universo Deportivo, además de subdirector de Meridiano. En 1991 fungió como jefe de deportes en el Diario de Caracas, puesto que ocupó hasta el cierre del medio en 1996. Igualmente, Visconti fue pionero de importantes empresas, como uno de los periodistas fundadores en 1997 de Meridiano Televisión, primer canal especializado en deportes de la televisión venezolana. El programa insigne, ícono de Meridiano desde su comienzo fue el noticiero Meridiano. Realmente éramos un equipo cerca de 30 personas, pudiéramos decir, haciendo un poco de todo dentro de esos inicios. Pero como decía, el caballo de batalla, el programa Caballo de Batalla era el noticiero Meridiano y Visconti era la cabeza del noticiero. Obviamente con un canal desde sus inicios, con todo por hacer, realmente era titánica la producción de ese noticiero. Él estaba prácticamente dedicado a prensa, al departamento de prensa. Él era el cabeza del departamento de prensa y de noticiero. Pero yo me dediqué a observar el trabajo, ¿no?, de él. Obviamente apoyar en todo lo que se podría para el contenido de la producción del noticiero, pero yo me dediqué a observar esa capacidad de enlazar y de hacer equipo, de inclusive poder dar direcciones, orientaciones en cuanto a mucha gente nueva que se iniciaba allí. Cuando yo llego a Meridiano, semanas antes de que el canal saliera al aire, te estoy hablando de inicio de diciembre del 97, él fue uno de los primeros en recibirme allí. Recuerdo que llegué a la redacción del periódico, no propiamente del canal, sino al periódico Meridiano donde él estaba. Inmediatamente él me recibió, bajamos para mostrarme el canal, para entusiasmarme con el proyecto. Yo estaba empezando todavía la carrera, estaba muy joven y de verdad que para mí eso fue la manera tan cercana de él como si me conociera de toda la vida y eso para mí causó un primer impacto tremendo. Nosotros pasábamos horas interminables en el canal, podíamos estar a lo mejor un día 14 horas, 16 horas dentro del canal sin parar y lo hacíamos con una energía y con un cariño hermoso y él siempre me decía ánimo, él siempre te daba ánimo, vamos, ánimo. A lo mejor llevas 12 horas o 14 horas trabajando, uno está agotado. Ya verás que todo esto vale la pena. En televisión, para sus contemporáneos, José Visconti fue un emblema de buen y grato periodismo. Por casi una década condujo en el canal diferentes programas dedicados al béisbol, donde constantemente hacía referencia a su equipo favorito, los Leones del Caracas. Él fue el que le puso los Superleones del Caracas. Ahora, yo tengo que decir algo y a lo mejor es una infidencia, y a lo mejor no me la perdonará. Él no era tan fanático como aparentaba. ¿Por qué? Adoraba a los Leones, creía que los Leones debían ganar siempre, era lo mejor. Sin embargo, él admitía lo bueno de otros equipos. De hecho, fíjate que jamás a él se le reclamó, oye, ganó Magallanes y no dijiste. Oye, ganó fulanito y no dijiste lo bueno, porque es de otro equipo, jamás. Porque él sabía separar lo que era su afición y el periodismo. Con el béisbol lo motivaba mucho y bueno, todos lo sabíamos, era confeso seguidor de los Leones del Caracas y eso todos lo asumían así, porque incluso los magallaneros con respeto le echaban broma, bueno, Visconti, ¿qué pasó con los leoncitos, la cosa? Y él y bromeaba, y iba al estadio y le decían. En la radio trabajó en emisoras como Radio Caracas Radio y 710 AM Radio Capital, donde llegó a compartir cabina en el horario estelar con el destacado locutor Adolfo Martínez Alcalá. Paralelo a su carrera periodística, José Visconti desempeñó una extensa trayectoria como profesor universitario. En el Seminario Interdiocesano de Caracas enseñó en las cátedras de homilética y pastoral de los medios de comunicación social. El seminario se transformó en 1999 en la Universidad Católica Santa Rosa,
por lo que pasó a incorporarse al cuerpo docente de las recién creadas escuelas de comunicación social y teología. Hasta la fecha de su fallecimiento, mantuvo su actividad académica impartiendo clases de periodismo, periodismo deportivo y comunicación. Convencido de que tenía un camino, y resulta que aquí encontré el camino en realidad, eso que se llama, lo conocen pues los especialistas en la materia, el discernimiento de la vocación. ¿Sí? Todos somos pastores, todos tenemos el deber moral, la obligación ética de conducir a los demás, de mostrarles un espejo, de ser nosotros espejo y de mostrarnos como espejo al espejo supremo. Ahí está el espejo supremo, con sus brazos abiertos, con su inmenso sacrificio. Todos somos la universidad. Una de las cosas que él siempre decía era enseñar con el ejemplo. El ejemplo es la mejor escuela. Tú no puedes decirle a una gente haga esto y usted hace lo contrario. Entonces, mira, José, creo que en eso era un maestro. Las clases de Visconti eran para mí súper divertidas porque simplemente uno no era nada más ver una clase, sino también uno hablaba con él, escuchaba no solamente las clases, las diferentes puestas que él tenía preparadas para la clase, sino que también él hablaba de su experiencia como profesional. Entonces contaba no solamente cómo fue periodista, sino también hablaba de su faceta como cura y mostraba cómo con esas dos y cómo con el amor que tuvo hacia la profesora María Teresa, su esposa, él lograba todo lo que se proponía y por supuesto, siempre con una sonrisa. Para mí fue la mejor persona que yo conocí en la universidad, uno de los profesores mejores en la universidad porque me enseñó no solamente esa parte del periodismo, sino también el lado humano. Recuerdo que en los primeros trimestres siempre competíamos para ver quién entraba a las clases de José Visconti, era el más solicitado. Entonces como que siempre era... Wow, entrar a sus clases era como un súper privilegio. Una oportunidad logré entrar a sus clases. Y era una persona que desde el primer momento ya era buenos días, ¿cómo están? Ya era como esa energía, esa potencia que te transmite. Llegar a una clase con José Visconti no era para nada tedioso, no era algo que tú dijeras, tengo clase con José Visconti, como debemos confesar que en algún momento nos pasa con determinados profesores que tú dices, tengo clase con este profesor, no puede ser. Pero sin embargo, llegar a una clase, repito, con José Visconti era sinónimo de estar bien, de tener un par de horas sumamente amenas. Ya cuando él empezó a ver de repente mi forma de redactar a lo largo de la carrera, unas que otras evaluaciones que siempre teníamos que presentar y pues yo las vinculaba al deporte, él decidió pues hacerme la pregunta clave y ese momento significó mucho para mí. Él me dijo que qué quería hacer, que hacia dónde iba, cuál era el futuro de Kelly Novo, y en el momento en que yo le dije a José Visconti que yo quería seguir su camino, la cara de él fue pues bastante agradable y de hecho sus palabras en ese momento fueron, bueno, bienvenida a esto. A lo largo de su carrera, Visconti recibió 2 veces el Premio Nacional de Periodismo Deportivo y un premio de la Fundación Casa del Artista. También fue galardonado en la década de los 80 por su trayectoria dentro del Observador RCTV. Tras el cierre forzoso de ese canal en el 2007, rechazó un importante premio de periodismo otorgado por el gobierno venezolano en solidaridad con sus antiguos compañeros de